Debería haber estado muerto esa noche. Eso era lo único que resonaba en mi mente mientras sentía el frío cañón de un arma en la nuca. Me ardían las rodillas, magulladas por las piedras del suelo. El comandante gritó: ¡Fuego! El sonido del disparo rompió el silencio de la noche como una sentencia de fin. Cerré los ojos. Esperé el final. Pero nada. Seguía vivo. El segundo disparo también falló. Con el tercero, un destello de luz llenó la habitación, y en ese mismo instante, el grito del soldado que apretaba el gatillo rasgó el aire. Cayó hacia atrás como si hubiera sido alcanzado por algo invisible. Entonces vimos. Había un hombre vestido de luz. Los milicianos se retiraron presas del pánico, como cegados. En ese lugar olvidado de Siria, en una noche que debería haber sido la última de mi vida, 12 personas, incluyendo a mis verdugos, vieron algo imposible a ojos humanos. Allí, donde la muerte era segura, Dios se reveló de forma sobrenatural. Me llamo Samuel Hood, y lo que están escuchando no es una leyenda ni una exageración. Es la cruda verdad de alguien que miró a la muerte a los ojos y vio la mano de Dios actuar. ¿Alguna vez has olido la muerte tan cerca que el aire parecía detenerse? Yo sí. Estaba en las afueras de Al-Qaryatayn, una ciudad devastada en la provincia de Homs, donde los radicales habían establecido una de sus bases. La Siria en la que crecí, llena de vida, cultura y fe, ya no existía. Desde 2011, el país se ha convertido en escenario de horrores. Iglesias antiguas han sido destruidas. Familias cristianas han desaparecido, y seguir a Jesús se ha convertido en una sentencia de muerte. Pero lo que estos grupos no comprenden, lo que nunca han podido comprender, es que nuestra fe no es solo una herencia cultural. Para nosotros, los cristianos sirios, creer en Jesús es una decisión diaria de valentía. Cada mañana podría ser la última. Lo sabemos, y, sin embargo, elegimos vivir, y, si es necesario, morir, con Cristo. Fue en 2019 cuando todo sucedió. Estábamos en una aldea secreta cerca de la frontera con Turquía. Tenía 24 años. 12 de nosotros fuimos capturados de Madrid. Nos dieron a elegir, negar nuestra fe, convertirnos a la fuerza o morir. Me negué. No por valentía, sino convicción. No podía vivir negando a aquel que me salvó. Y fue esta decisión la que nos llevó al muro de la ejecución. Pensé que todo terminaría ahí, pero Dios tenía otros planes. Planes que ni siquiera mis captores pudieron detener. Mi vida cambió, y la de ellos también, porque después de esa noche, ninguno de ellos volvió a ser el mismo. Algunos huyeron, otros buscaron respuestas. Algunos, según escuché, incluso comenzaron a buscar al Dios que los confrontó esa mañana. No sé dónde están hoy, pero sé que ese momento fue un punto de inflexión para todos. Por eso comparto mi historia. No es para autopromocionarme ni para generar entusiasmo. Es porque el mundo necesita saber que Dios todavía obra milagros, que está presente incluso en los lugares más oscuros, que incluso cuando todo parece perdido, hay un Dios que... Nací en Damasco en una familia cristiana ortodoxa. Mi padre, Elías, era profesor de historia en una pequeña escuela. Mi madre, Mariam, cuidaba de mí y de mis 2 hermanas. Nuestro hogar era sencillo pero lleno de amor. Crecimos rodeados de fe, de iconos antiguos que narraban siglos de resistencia cristiana. La misma fe que sostuvo a mis antepasados frente a imperios y persecuciones, fue la misma que me sostuvo el día de mi... Y fue esta fe, sencilla, firme y viva, la que Dios honró. Hoy vivo para decirle a la gente que Jesús es real, que su nombre tiene poder, y que ninguna arma, ningún odio, ninguna fuerza de la oscuridad puede silenciar a quienes eligen permanecer con él. Ni siquiera 3 disparos a quemarropa. Nunca imaginé que una infancia tranquila pudiera convertirse en un recuerdo tan lejano. Crecí como muchos jóvenes sirios, entre vecinos de diversas confesiones, musulmanes, drusos, cristianos ortodoxos y protestantes. Nuestras diferencias no nos separaban. Jugábamos en las calles adoquinadas, compartíamos dulces durante las celebraciones religiosas y soñábamos con un futuro pacífico para Siria. Parecía que nada podía quebrantar esa coexistencia. Pero de vez en cuando, algo se filtraba entre las grietas de la vida cotidiana. Comentarios sutiles, casi susurrados, sobre el lugar de los cristianos en una sociedad predominantemente musulmana. En aquel entonces, yo era solo un niño y no comprendía del todo el peso de esas palabras. Solo más tarde me di cuenta de que, incluso en tiempos de aparente paz, había una tensión silenciosa latiendo bajo la superficie. Mi abuela Sophie solía tomarme de la mano y mirarme a los ojos con serena firmeza. Samuel, decía, nuestra fe no es solo una herencia, es un tesoro, y los tesoros deben protegerse, incluso a costa de todo. Sus palabras, pronunciadas a los pies de mi cama, sonaban casi poéticas en mi infancia, pero con el tiempo se convirtieron en una verdad viva y urgente en mi corazón. Los dulces recuerdos de la infancia comenzaron a desvanecerse cuando estalló la guerra civil en 2011.
Lo que comenzó como protestas por la libertad se convirtió en un conflicto sangriento que desgarró el país. Damasco, mi ciudad natal, ya no era un lugar seguro. En 2014, tenía 19 años cuando mi familia decidió mudarse a un pueblo cristiano en las afueras de Al-Qaryatayn, donde mi tío poseía un pequeño. La esperanza era que allí, entre otros creyentes, encontraríamos refugio de la locura, y por un tiempo, lo hicimos. La vida era sencilla, dura, pero tranquila. Durante el día, ayudaba a mi tío en el campo. Por la noche, las familias se reunían para orar, cantar himnos y fortalecerse mutuamente. Fue durante este periodo que mi fe dejó de ser solo una tradición heredada. Se convirtió en la mía. Por primera vez, los versículos del Evangelio no eran solo palabras, sino anclas para el alma. Jesús dejó de ser solo el Salvador del mundo. Se convirtió en mi Salvador personal. Ser cristiano ya no era solo una identidad, era un riesgo. Y sin embargo, algo dentro de mí crecía, un amor más profundo por Jesús, un sentido de misión y una extraña, casi ilógica, confianza en que Él estaba con nosotros, incluso ante la amenaza. En el desierto sirio, el viento no solo trae arena, sino también rumores. Y en 2018, comenzaron a extenderse rumores de que grupos radicales avanzaban, ciudad por ciudad, exigiendo conversiones forzadas, impuestos religiosos o la muerte. Al principio, parecían historias lejanas, como tormentas en el horizonte, pero todo cambió una noche de marzo. Regresábamos del campo cuando nos encontramos con Yusuf, un comerciante musulmán del pueblo vecino. Siempre sonriente, ese día parecía lleno de urgencia y nos llevó aparte y dijo en voz baja: «Amigos míos, lo vi con mis propios ojos, ya vienen, ya han tomado 2 ciudades. Y preguntan por pueblos cristianos». El miedo se apoderó de nuestro pueblo como una sombra que nadie quería nombrar. Las familias empezaron a empacar sus cosas. Algunos intentaron huir al norte. Otros se arriesgaron a cruzar la frontera con... La sensación era que algo inevitable se acercaba, y así fue. Algunos decidieron ir. Otros, especialmente los ancianos que habían cultivado la tierra durante décadas, no tenían fuerzas para irse y decidieron quedarse. Era imposible no sentir que la tensión aumentaba cada día. Mi padre reunió entonces a la familia para decidir nuestro destino. «Tenemos que irnos», suplicó mi madre, apretando a mis hermanas contra su pecho, con los ojos llenos de miedo. «He oído lo que les hacen a las chicas cristianas». Mi padre, siempre tranquilo y pensativo, guardó silencio un buen rato. «No tenemos medios para viajar», respondió finalmente. «Los caminos están llenos de peligros. Si nos quedamos, podríamos pasar desapercibidos». Pero la verdad era que el dilema era mucho más grande que logístico. Era moral. Era correcto abandonar a quienes no podían huir. ¿Cómo podía dejar atrás a ancianos, vecinos y a mi propia abuela, demasiado frágiles para cualquier viaje? Estos pensamientos me consumían. Caminé entre los olivos al anochecer, buscando claridad. Fue en este escenario, con el atardecer del desierto sirio como telón de fondo, que una paz inesperada y corazón. Las palabras de Cristo resonaron en mí. El buen pastor da su vida por las ovejas. En ese momento lo entendí. No me iba a ir. Cuando le comuniqué mi decisión a mi familia, mi padre me miró con una mezcla de miedo y... «Entonces, yo también me quedaré», dijo con firmeza. Aún así, insistió en que mi madre y mis hermanas fueran a Damasco, donde sus familiares podrían proteger. 2 días después, tuvo lugar la despedida que jamás olvidé. Mi madre me tomó la cara entre las manos y, con lágrimas en los ojos, susurró: «Que el Señor te proteja, hijo mío. Nos volveremos a ver, en esta vida o en la eternidad». No sabía entonces lo proféticas que serían sus palabras. Durante las siguientes semanas, un pequeño grupo que decidió quedarse estableció un sistema de vigilancia y comunicación. Escondimos Biblias y objetos sagrados en lugares seguros. Leíamos las Escrituras por la noche, sabiendo que podían ser confiscadas en cualquier momento. Creamos códigos secretos para alertarnos de los movimientos de la milicia. Nuestra pequeña iglesia de piedra, que había permanecido en pie durante siglos, se convirtió en nuestro refugio silencioso, donde orábamos y preparábamos nuestros corazones para lo inevitable. Entonces, llegó el día 23 de septiembre de 2019, una fecha grabada en mi memoria para siempre. Esa noche, el cielo pareció regalarnos un último regalo. Las estrellas brillaron con una intensidad inusual, como si Dios mismo quisiera recordarnos su presencia antes de la tormenta. Me quedé despierto hasta tarde con mi padre y otros 7 hombres del pueblo, planeando evacuar a los últimos ancianos que finalmente habían decidido irse tras enterarse de la masacre en un pueblo vecino. Apenas amanecía cuando los primeros disparos rompieron el silencio. No hubo aviso, no hubo ultimátum. 4 camionetas llenas de milicianos armados invadieron nuestro pueblo, disparando al aire y gritando consignas religiosas. Mi padre me empujó hacia el pequeño sótano donde guardábamos provisiones. «Escóndanse»,
ordenó. Alguien tiene que sobrevivir para contar lo que pasó aquí, pero no pude obedecer. Cuando vi a 3 milicianos sacando a mi padre de la casa a rastras, algo más fuerte que el miedo se apoderó de mí. Salté de mi escondite y corrí hacia ellos. Recibí un culatazo en la cara. Todo se oscureció. El dolor era insoportable, pero ver cómo golpeaban a mi padre era peor. Aún con la cara cubierta de sangre, grité con todo lo que me quedaba. «Agarradme, suéltame». Pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Uno de los milicianos se acercó. Tenía una barba espesa, sus ojos como pozos oscuros y vacíos. Escupió al suelo. Me miró con desprecio y dijo: «Otro perro cristiano que quiere ser mártir. No te preocupes, tu deseo se cumple». Esa mañana, nos acorralaron a la fuerza en la plaza del... Éramos 12, 10 hombres, 2 ancianos y 2 ancianas que no pudieron esconderse. El resto del pueblo solo podía rezar para haber logrado escapar a tiempo. Entonces apareció su líder, diferente a los demás. Ropa limpia, porte refinado y un acento que delataba su educación formal. Parecía fuera de lugar en ese ambiente bruto. Dio un paso al frente y habló con frialdad. «Te ofrecemos el verdadero camino. Renuncia a tu falsa religión. Acepta la verdadera fe y vivirás bajo nuestra protección». Nadie respondió. El silencio era absoluto. Entonces, con la valentía que solo la eternidad puede dar, Boutros, nuestro anciano de 72 años, avanzó, levantó la cabeza y declaró: «Vivimos en Cristo, y, si es necesario, moriremos en Cristo». El sonido del rifle impactándole en la cara me dio ganas de vomitar. La brutalidad de la escena me estremeció. Poco después, nos ataron con correas de plástico apretadas que nos cortaban la piel y nos arrojaron como ganado en la parte trasera de camioneta. En medio del caos, mi padre logró acercarse. Sus ojos se encontraron con los míos y me habló en voz baja, casi sagrada: «Recuerda quién eres, hijo mío, y a quién perteneces, pase lo que pase». Estas fueron sus últimas palabras para mí. El viaje fue largo, bajo un sol implacable. Estábamos heridos, deshidratados y sin saber a dónde íbamos. Cada bache en el camino era una oleada de dolor. Algunos rezaban, otros lloraban. Solo podía repetir en silencio: «Recuerda a quién perteneces». Al caer la noche, llegamos a un antiguo complejo a las afueras de Al-Qaryatain, ahora un centro de operaciones extremistas. Nos separaron en cuanto descendimos. Me metieron a empujones en una habitación pequeña y sin ventanas, sofocante, húmeda, y con un olor a humedad mezclado con algo que preferí no identificar. Un hombre con una carpeta empezó a hacerme preguntas rutinarias: nombre, edad, ocupación. Cuando llegó a la pregunta ¿religión?, levanté la vista y dije con firmeza: «Cristiano». El puñetazo llegó antes de que pudiera terminar la palabra. «Cristian, por ahora», dijo con desdén. «Ya veremos cuánto vale tu Jesús cuando ruegues por tu vida». No lo sabía en ese momento, pero esto era solo el comienzo. El comienzo de 6 meses de oscuridad que pondrían a prueba todo en los días se volvieron borrosos. Hambre, sed, miedo, dolor, aislamiento. Estaba en una celda tan pequeña que apenas podía estirarme. Una sola bombilla colgaba del techo, encendida día y noche, impidiéndome distinguir si era de mañana o amanecer. Pero incluso allí, en esa prisión, sentí una presencia, una paz sutil, como una brisa en medio del calor sofocante. No era el fin, todavía no. Las comidas, si así se les podía, eran un insulto a la dignidad humana. Un trozo de pan duro al día y un vaso de agua de vez en cuando, suficiente para mantenerme con vida, pero no para mantenerme en pie. Cada bocado me recordaba que su propósito no era alimentarme, sino debilitarme. Los interrogatorios comenzaron al tercer día. Me llevaron a una sala más grande, donde me esperaban 3 hombres. Uno de ellos, con un aspecto sorprendentemente tranquilo, se presentó: Omar, el especialista en conversión. Su voz era suave, casi paternal, pero sus palabras eran una cuchilla fría. «Tenemos 2 caminos para ti, cristiano», dijo. «El camino fácil: acepta la verdadera fe, únete a nosotros y vive. El camino difícil: aférrate a tu ilusión, y te mostraremos cuánto dolor puede soportar un cuerpo antes de que el alma se quiebre». Guardé silencio. No podía decir nada. Él interpretó mi silencio como una decisión, y eligió por mí. Lo que siguió fue un descenso metódico al infierno. Empezaron con golpes calculados para causarme un dolor extremo sin dejar marcas visibles. Luego, vinieron técnicas más elaboradas: privación del sueño, posturas imposibles durante horas, simulacros de ahogamiento con trapos sucios y agua estancada. Entre sesiones, trajeron a un clérigo extremista para que me enseñara sobre los errores del cristianismo. «Tu Jesús no puede salvarte», repitió, inclinándose sobre mí, mientras yo luchaba por mantenerme consciente. «Mira a tu alrededor. ¿Dónde está ahora?» Aprendí a sobrevivir escondiéndome en mí mismo. Allí, en lo más profundo de mi silencio, guardé los versos que había memorizado desde la infancia. «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras de Cristo se convirtieron en mi refugio cuando mi cuerpo ya no podía escapar del... Después de semanas, cuando se dieron cuenta de que la tortura física no me estaba destruyendo el espíritu, cambiaron de táctica. Empezaron a atacar mi mente. Me mostraron videos de ejecuciones. A veces, imágenes de hombres mayores, sugiriendo que podría ser mi padre. Podría ser él, susurraban. Nunca pude confirmarlo. Esta incertidumbre se convirtió en una nueva tortura, más cruel que cualquier golpe. En el segundo mes, me trasladaron a una celda con otros presos. Para mi sorpresa, uno de ellos era Tariq, un joven de mi pueblo, capturado semanas después que yo. Por la noche, cuando los guardias se marchaban, susurrábamos oraciones y versículos bíblicos. Nuestros cuerpos estaban destrozados, pero nuestras palabras aún tenían vida. Una noche, Tariq me confesó. Otros cristianos habían sido llevados directamente a la ejecución. Nos mantenían con vida como parte de un programa especial de conversión. Quieren que nos derrumbemos públicamente, explicó. Para ellos, una victoria propagandística vale más que otra ejecución. Para el cuarto mes, mi cuerpo era una sombra de lo que era. Había perdido tanto peso que las costillas me salían del... Mi ojo derecho apenas se abría, consecuencia de un golpe brutal que dañó los nervios. Había desarrollado una tos persistente por las sesiones de ahogamiento simulado, y 2 dedos se me habían roto y curado torcidos. Pero nada comparado con los momentos de duda. Las noches eran lo peor. El dolor era tan intenso, la soledad tan profunda, que me preguntaba si realmente valía. Me preguntaba si mi fe no era solo una ilusión. Me preguntaba dónde estaba Dios. Y aún así, incluso en este valle de sombra, algo dentro de mí se negaba a rendirse. No era mi fuerza. Era alguien, más grande que... Hubo noches en que la batalla más grande no fue física, fue interno, silencioso, agotador. La tentación susurró en la oscuridad. Di las palabras. Eso es todo. No tienes que creerlo. Dios lo entenderá. Estos susurros, estos diálogos secretos con la desesperación, eran más crueles que cualquier tortura. En muchos momentos, mi alma pendía de un hilo. Una mañana, me despertaron bruscamente, con una violencia que ya me era familiar, y me llevaron de nuevo ante Omar. Me recibió con una sonrisa fría. Tu amigo Tariq ha visto la luz, anunció. Ha aceptado la verdadera fe. Ahora te toca. Trajeron a Tariq, o al menos, lo que queda de él. Sus ojos, antes iluminados por la fe, estaban apagados. Su rostro estaba pálido, sus labios inexpresivos. Repetía frases memorizadas con la voz hueca de quien ya no cree en nada. Me rogó, casi como un robot, que hiciera lo mismo, que me rindiera. Lo miré con compasión y le dije, no juzgo tu decisión, hermano. Solo Dios conoce el peso de cada corazón. Pero yo no puedo negar a aquel que me ha sostenido hasta ahora. Omar estaba furioso. Ordenó una sesión especialmente brutal. Mientras la sangre fluía y el dolor me desgarraba, recé, no por mí, sino por Tariq. Lo entendí. Todos tenemos un límite, y él había llegado al suyo. Al final del 5.º mes, algo empezó a cambiar. Las palizas disminuyeron. Los interrogatorios se hicieron más espaciados. El pan se volvió un poco menos duro y el agua un poco más frecuente. No lo entendí entonces, pero ahora lo sé. Me estaban preparando físicamente para el desenlace. Querían que fuera lo suficientemente fuerte como para vivir cada segundo de mi propio fin. El día 17 de marzo de 2020 empezó como cualquier otro, frío, húmedo, silencioso. Un trozo de pan, sin esperanza, ni idea. Nada me decía que ese sería el día en que me enfrentaría a la muerte. Al anochecer, entraron 2 guardias. Me esposaron muy fuerte y me cubrieron la cabeza con una capucha empapada en sudor. Un olor que parecía el miedo mismo. Hoy te encontrarás con Alá, murmuró uno de ellos, y le explicarás por qué rechazaste la verdad. Me empujaron por un largo pasillo. Incluso con la capucha puesta, sentía el fresco aire nocturno sirio. Hacía meses que no sentía el viento en la cara. Por un instante, cerré los ojos bajo la tela, y me vi de niño, en la terraza de la casa de mis padres en Damasco, contemplando las estrellas junto a mi padre. Era como si el cielo quisiera regalarme un último recuerdo antes. Caminamos unos 100 metros. El terreno era rocoso e irregular. Tropecé y me patearon. Nos detuvimos. La capucha fue arrancada. Una luz brillante en mis ojos. Faros de camión dispuestos en semicírculo. Parpadeé. Mis ojos se acostumbraron lentamente, y la escena ante mí se reveló como una pesadilla vívida. Delante de mí, un muro de piedra caliza, de esos que se ven por toda la región de Homs. A mi derecha, arrodillados en el suelo pedregoso, había otros 3 prisioneros. Mi corazón se detuvo. Los reconocí a todos. Boutros, nuestro anciano espiritual, con el rostro marcado por los moretones, pero aún con la mirada firme. Bassam, un joven de tan solo 20 años de nuestra comunidad, con el rostro tan hinchado que apenas podía abrir los ojos. Y
Para mi asombro, mi tío Ibrahim. Pensé que estaba a salvo en Damasco, pero allí estaba, arrodillado, exhausto, pero aún con vida. Por otro lado, aproximadamente 15 hombres armados formaron un semicírculo. Algunos sostenían celulares, listos para grabar. Otros simplemente observaban con frialdad, como si presenciaran algo trivial. Algunos sonreían, otros murmuraban versos. Nadie mostró compasión. Sabía lo que vendría después, y en ese momento no pedí un milagro. Pedí coraje. Le pedí a Dios que estuviera conmigo, aunque lo encontrara esa noche. Entre los hombres armados que nos rodeaban, mis ojos pronto encontraron un rostro familiar. Omar, el mismo hombre que había supervisado mis interrogatorios y torturas durante meses, permanecía allí, frío y calculador. Pero no era el único que infundía miedo. Otro hombre, de barba espesa y túnica corta, avanzaba lentamente hacia nosotros. Su actitud hacía que todos a su alrededor le hicieran sitio. Era evidente que no era un soldado cualquiera. Más tarde sabría su nombre, Abu Haf, el comandante más temido por los cristianos de la región, conocido por liderar ejecuciones y brutales persecuciones. Su voz era fuerte, profunda, llena de desprecio, pero calculada para que las cámaras captaran cada palabra. Fuimos pacientes contigo, declaró, haciendo un gesto con las manos. Te ofrecimos el camino verdadero. Te dimos la oportunidad de salvarte, pero elegiste la terquedad y la infidelidad. Caminó lentamente hacia nosotros, deteniéndose ante cada uno como un juez ante un condenado. Al llegar a mi lado, sus ojos se clavaron en los míos. A ti, Samuel, te mantuvimos con vida más tiempo que... Lo llamamos misericordia, pero la rechazaste. Sentí el peso de las palabras, pero para mi sorpresa, no había desesperación en mí. Mi cuerpo, sí, estaba exhausto, destrozado, pero mi alma se sentía más firme. Meses de dolor y humillación me habían despojado de todo menos de... Las palabras de Cristo resonaron silenciosamente. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Abu Haf hizo un gesto rápido, y 4 soldados avanzaron, cada uno con un AK-47. Sin rechistar, nos empujaron contra un muro de piedra, colocándonos uno al lado del otro. A mi izquierda, Boutros, el anciano de nuestra comunidad, me miró. Su rostro, incluso magullado, transmitía una serenidad que parecía fuera de lugar en ese contexto. El comandante gritó entonces: última oportunidad, recita la shahada, acepta la verdadera fe y vivirás. Si te niegas, morirás ahora mismo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Nadie se movió. Boutros comenzó a susurrar el Padre Nuestro, con labios temblorosos pero firmes. Bassam, el más joven de nosotros, lloró suavemente, pero no se apaciguó. Mi tío Ibrahim giró la cabeza hacia mí. Una leve y dolorosa sonrisa se dibujó en sus labios agrietados. Nos vemos en el cielo, sobrino, dijo en voz baja. Fue entonces cuando algo dentro de mí se despertó. Sin pensarlo, hablé en voz alta, con una convicción que ni siquiera sabía que aún poseía. Jesús vive, y yo viviré. La ira llenó el rostro de... Escupió al suelo, volviéndose hacia sus hombres. Preparen sus armas. Los rifles estaban alzados. El mundo pareció detenerse. Cerré los ojos. No era miedo, sino una paz inexplicable. La certeza de que, pasara lo que pasara, no estaba solo. ¡Fuego! El grito cortó el aire como una cuchilla. El primer disparo resonó en la noche siria. Una explosión seca que pareció detener el tiempo. Me estremecí, esperando el impacto que acabaría con mi vida. Pero el dolor nunca llegó. Abrí los ojos instintivamente y vi al soldado frente a mí con una expresión de puro asombro. Su arma humeaba, pero la bala no me había alcanzado. En cambio, había impactado en la pared a mi lado, fragmentándose en metralla inofensiva. ¡Otra vez! ¡Dispara directo!, rugió Abu Haf, dominado por la rabia. El verdugo recargó su fusil con manos temblorosas. Estaba tan cerca que fallar era prácticamente imposible, pero algo dentro de mí me decía que el hombre frente a mí no tenía el control esta noche. El hombre contuvo la respiración, enderezó la espalda y apretó el gatillo con firmeza. Un sonido metálico resonó en el silencio. El percutor del rifle chasqueó, pero no salió nada del cañón. El arma se había atascado. Un murmullo recorrió el grupo de milicianos y comenzaron a intercambiarse miradas de aprensión. El verdugo, visiblemente nervioso, sostenía el fusil con manos temblorosas, intentando hacerlo funcionar. «¡Dame eso!», gritó otro hombre, más corpulento, con una cicatriz en la mejilla derecha. Le arrebató el arma al primero, y con determinación comenzó a examinar minuciosamente el equipo. Tras recargarla, me apuntó directamente al pecho. No había duda en sus ojos, solo la fría determinación de quien estaba allí para matar. Pero lo que sucedió a continuación desafió toda lógica o explicación racional. En el momento en que apretó el gatillo, un destello cegador e intenso iluminó la zona durante una fracción de segundo. El hombre lanzó un grito estridente, soltó el fusil
y cayó al suelo, cubriéndose la cara con las manos y gritando en árabe: «¡Luz! ¡No veo! Un hombre de luz me ha cegado». El caos se desató de inmediato. Algunos milicianos se retiraron, confundidos y asustados. Otros levantaron sus armas, apuntando en todas direcciones, esperando un ataque aparentemente invisible. Abu Haf, aún intentando controlar la situación, gritó pidiendo silencio. «Esto es un truco, nada más», ordenó con autoridad, intentando disimular el miedo que empezaba a extenderse entre sus hombres. Quizás el arma sí estaba defectuosa, pero algo ya había cambiado. El tirador permaneció en el suelo, retorciéndose y gimiendo, como si una luz invisible le ardiera en los ojos. 3 hombres soltaron sus armas y se retiraron, aterrorizados por lo que presenciaban. «Estábamos aterrorizados», confesaría más tarde uno de ellos, un joven recluta, al lograr escapar de aquel infierno. «Nuestras armas nunca fallan». La duda se apoderó de nuestras mentes. ¿Quién protegía a quienes parecían destinados a la muerte? Abu Haf, furioso por su fracaso, sacó su propia pistola y avanzó hacia mí. Su rostro era una máscara de pura rabia y frustración. «Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo», murmuró, apuntándome a la frente. Fue en ese momento que ocurrió algo aún más sorprendente. De repente, una figura alta y delgada apareció entre los milicianos y le puso una mano en el hombro a Abu Haf. Era un hombre mayor, de barba blanca y ojos hundidos, en quien no me había fijado antes. «Detente», dijo con voz tranquila pero con una autoridad innegable. «Este hombre tiene un Dios poderoso». Abu Haf dudó, con el rostro destrozado por conflicto, miró al anciano, luego a mí, como si algo se rompiera en su interior. Tras un silencio tenso que pareció eterno, finalmente guardó el arma. «Déjalo ir», ordenó, intentando disimular su incomodidad. «Este hombre tiene un Dios todopoderoso. Que viva por ahora». Mientras me alejaba del lugar de aquella ejecución fallida, oí susurros entre los milicianos. «Es como volver a Damasco», dijo alguien, refiriéndose a un episodio similar. «No podemos tocar a los protegidos». Esa noche, en lugar de encerrarme en la celda estrecha y fría, me llevaron a una habitación aparte. Me dieron agua limpia, un bien escaso, e incluso vendas para curar mis heridas abiertas. Un gesto inexplicable para alguien que debería ser tratado como basura. A través de la pequeña ventana enrejada, pude ver, por primera vez en meses, un atisbo del cielo estrellado. Dejé caer las lágrimas, no lágrimas de miedo ni desesperación, sino de profundo asombro, y las palabras del salmista resonaron en mí. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Cuando salió el sol al día siguiente, trajo consigo una sorpresa que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Abu Sajf, el mismo hombre que había ordenado nuestra ejecución la noche anterior, apareció ante mí, acompañado de 2 guardias. Su expresión era difícil de interpretar. Me miró en silencio durante unos instantes. «Tu Dios te protegió anoche», dijo con voz más curiosa que hostil. 3 intentos fallidos no son casualidad. Ni siquiera nuestros mártires reciben tanta protección. Lo que vino después me dejó sin palabras. «Vamos a liberarte a ti y a los otros 3», continuó con voz fría y calculadora. «No es porque temamos a vuestro Dios, sino porque un prisionero que no puede ser ejecutado se convierte en un mal presagio para nuestros hombres». Estaba claro que era una excusa para mantener el control, un intento de ocultar la duda que empezaba a erosionar la confianza de sus seguidores. No me atreví a responder, solo asentí, sabiendo que cualquier palabra equivocada podría costarme caro. Pero no se detuvo ahí. «Si intentas regresar a tu pueblo, o contar lo que pasó aquí, encontraremos a tu familia. No tendrán tanta suerte como...». Esa misma tarde, nos metieron en la parte trasera de una camioneta. A mí, a Boutro, a mi tío Ibrahim y al pequeño Bassam. Estábamos heridos, débiles y desnutridos, pero vivos. Nos abandonaron cerca de Holmes, en una encrucijada, sin comida ni con solo nuestras vidas intactas. «Es un milagro», murmuró Boutros, mientras veía alejarse el camino. «He visto muchos en esta guerra, pero este es el más evidente». Mi tío Ibrahim, siempre directo y práctico, señaló hacia el norte. «Tenemos que ir a un pueblo cercano. Conozco a un cristiano allí que puede darnos refugio». La caminata fue una... Nuestros cuerpos, debilitados por meses de sufrimiento, apenas podían sostenerse. El sol de la tarde caía a plomo sobre nuestra piel pálida, desacostumbrada a la luz natural. Bassam, el más pequeño, tuvo que ser cargado los últimos 3 kilómetros. Al anochecer, finalmente llegamos al pueblo de Al-Qusayr, donde vivía Mikhail, el amigo de mi tío. Era una casa modesta, apartada del pueblo, que inmediatamente se llenó de sorpresa y preocupación al vernos. El rostro de Mikhail expresó primero asombro, luego horror por nuestra condición, y finalmente alegría contenida. Nos hizo pasar rápidamente, cerrando las cortinas para protegernos de miradas indiscretas. «Escuchamos rumores de que te habían ejecutado», comentó mientras su esposa, Nadia, le servía un caldo caliente y sencillo.
Les contamos todo lo que habíamos vivido, desde nuestros días en la celda hasta la ejecución fallida. Al principio, Mikhail escuchó con cierto escepticismo, pero poco a poco su expresión se transformó en profunda sorpresa. Hay muchos que necesitan escuchar esta historia, dijo finalmente. Durante los siguientes días, nos escondimos en su casa mientras él, discretamente, nos conectaba con una red clandestina de cristianos que ayudaban a quienes huían. Nadia curó nuestras heridas con esmero y destreza. Había sido enfermera antes del conflicto, pero a pesar de las vendas externas, había heridas internas que no cicatrizaban. La constante duda sobre qué les había sucedido a mi padre y a los demás capturados con nosotros. Una semana después, recibimos la visita de Rami, representante de una organización cristiana internacional dedicada a ayudar a los refugiados. Nos escuchó atentamente, tomando nota de cada detalle de nuestra historia. Lo que han vivido es extraordinario, dijo, confirmando que ya habían recibido testimonios similares. Dios está obrando incluso en los momentos más oscuros de este conflicto. Rami explicó que podía ayudarnos a llegar a algunos de nosotros a Turquía, donde estaríamos relativamente seguros. Boutros decidió quedarse en Siria, alegando que su lugar estaba con su gente dispersa. Mi tío Ibrahim decidió acompañarme, mientras que Bassam decidió intentar reunirse con sus familiares en el Líbano. Antes de despedirnos, nos reunimos para una última oración. Fue un momento de profunda comunión, un vínculo fortalecido por el dolor y la esperanza, un vínculo que ninguna distancia podría romper. Lo que estamos viviendo no es solo nuestro, dijo Boutros con lágrimas en los ojos. Es un testimonio para que otros sepan que Dios no ha abandonado a Asiria. Con estas palabras resonando en nuestros corazones, mi tío y yo emprendimos el peligroso viaje hacia la frontera turca. No solo llevábamos las cicatrices del cautiverio, sino también la certeza de haber presenciado la mano de Dios de forma directa y poderosa. La travesía fue una nueva experiencia. Rami nos puso en contacto con contrabandistas que, por una suma considerable, pagada por la organización cristiana, accedieron a llevarnos al otro lado de la frontera. Caminamos de noche, atravesando olivares y terreno irregular, siempre atentos a posibles patrullas o milicianos. El momento en que cruzamos la frontera fue surrealista. Un simple paso separaba el infierno que había sido mi vida durante los últimos meses de un futuro incierto, pero al menos libre de la constante amenaza de muerte. Al mirar atrás, a las colinas de mi querida Siria, sentí un profundo dolor. Mi padre probablemente estaba allí, y la mayoría de mis amigos y vecinos seguían atrapados en ese cruel ciclo de violencia y odio religioso. ¿Hacemos lo correcto al irnos?, le pregunté a mi tío mientras caminábamos hacia el primer pueblo turco. Ibrahim, siempre sabio, respondió: a veces, Samuel, sobrevivir es un acto de resistencia, y tu testimonio vivo puede hacer más por nuestro pueblo que una muerte silenciosa. En el campo de refugiados de Gaziantep, en el sur de Turquía, encontramos una comunidad de cristianos sirios que compartían historias muy similares a las nuestras. Pueblos destruidos, familias separadas, mártires cuyo único crimen fue su fe. Pero también escuché relatos sorprendentes, militantes que depusieron las armas después de presenciar sucesos inexplicables durante las persecuciones. Allí, entre tiendas de campaña y alojamientos improvisados, encontré mi nuevo propósito. Con el apoyo de los trabajadores humanitarios, finalmente pude contactar con mi madre y mis hermanas, quienes habían llegado sanas y salvas al líder. La alegría de saber que estaban vivas y a salvo fue inmensa, aunque un gran peso me oprimía el corazón. La confirmación de la muerte de mi padre. Testigos informaron que fue ejecutado el mismo día que nos capturaron, manteniéndose firme en su fe hasta su último. Murió como viví, escribió mi madre en una carta que leí y releí tantas veces, que memoricé cada palabra, sintiendo una profunda dignidad y la certeza de que esta vida no es el final de nuestra historia. Durante mi recuperación, tuve que afrontar las cicatrices físicas de aquella brutal tortura. Mi ojo derecho nunca recuperó la visión del todo, y mis dedos rotos quedaron deformados permanentemente. Pero incluso con estas secuelas, encontré la fuerza para empezar de nuevo. Empecé a trabajar como traductora para una organización que ayudaba a refugiados cristianos. Mi fluidez en árabe, inglés y algo de turco era una ventaja. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue mi experiencia de... Había vivido su pesadilla, con las mismas cicatrices, visibles e invisibles. Un día, unos 6 meses después de nuestra llegada a Turquía, un cooperante llamado David me llamó a su oficina. «Hay alguien que quiere verte», dijo, con una expresión que mezclaba misterio y expectación. El hombre que me esperaba me resultaba vagamente familiar, pero no sabía dónde. Era de mediana edad, con barba recién recortada y ojos cansados, como si llevara el peso del... «Tú no me recuerdas», dijo en árabe, «pero yo nunca podría olvidarte». Cuando por fin lo reconocí, se me heló la sangre. Era uno de los milicianos de la noche de mi fallida ejecución. Instintivamente, di un paso atrás, listo para alejarme. «No tengas miedo»,
intervino David rápidamente. Cruzó la frontera y te buscó. Abandonó el grupo. El hombre, llamado Mahmoud, relató cómo todo lo que vio esa noche trastocó por completo su visión del mundo. Tras los acontecimientos que presenció, comenzó a hacerse preguntas que nadie podía responder. ¿Cómo es posible que las armas solo les fallen a los cristianos?, preguntó con la voz quebrada. ¿Quién era ese hombre de luz del que habló uno de los nuestros? Su búsqueda de respuestas lo llevó a contactar en secreto con cristianos locales, arriesgando su propia vida. Finalmente, encontró a alguien que le habló de Jesús, no como un profeta lejano, sino como el Hijo del Dios vivo, aún presente en él. Quiero conocer a tu Dios, me dijo simplemente, el Dios que detiene las balas y envía luz. Esa conversación marcó el inicio de algo que nunca podría haber imaginado, un ministerio de transformación. En los meses siguientes, otros 2 exmilicianos se acercaron a nosotros con historias similares. Uno de ellos estuvo presente durante nuestra captura inicial. Hoy, estos 3 forman parte de una pequeña comunidad secreta de exmusulmanes que buscan comprender la fe cristiana. Uno de ellos, años después, se convirtió en líder de una iglesia clandestina. Los vi crecer espiritualmente y convertirse en guías para muchos que, como ellos, buscan un camino de luz. Con el apoyo de organizaciones cristianas internacionales, he podido establecer una red que abarca Turquía, Siria e Irak, ayudando a los cristianos perseguidos a encontrar refugio y conectando a los buscadores espirituales con comunidades de... Mi camino de persecución se convirtió en algo inesperado, una especie de credencial espiritual que abrió puertas y corazones que nunca imaginé alcanzar. En una entrevista, protegiendo mi identidad, le dije a un periodista que si pudiera elegir de nuevo, elegiría a Cristo siempre. Estas cicatrices que llevo no son solo marcas en mi cuerpo, sino testimonios vivos de victoria, no de derrota. Han pasado 5 años desde aquella noche marcada por 3 intentos de ejecución milagrosamente. Hoy, desde mi modesto apartamento en Antakya, una ciudad cercana a la frontera con Siria, reflexiono sobre todo lo que viví y el profundo significado de tanto sufrimiento. Las heridas físicas persisten, nunca recuperé la visión del todo. Mis dedos quedaron deformados y las quemaduras y cortes siguen grabados en mí. Sin embargo, estas marcas han dejado de ser recordatorios y se han convertido en una prueba tangible de la gracia de Dios. Cada vez que me miro al espejo, no veo lo que los hombres intentaron hacerme, sino lo que Dios evitó que sucediera. Trabajar con refugiados y personas que, como yo, se han convertido del Islam, me ha llevado a escuchar cientos de historias similares. No todas las historias involucran milagros tan obvios como balas desviadas o verdugos cegados por una luz sobrenatural, pero todas revelan cómo la fe puede perdurar y florecer, incluso en los lugares más oscuros y hostiles. El impacto que todo esto tuvo en mis antiguos perseguidores fue quizás la parte más sorprendente de la historia. Además de Mahmoud y otros 2 exmilicianos que luego nos buscaron, escuché informes de al menos 5 de ellos que abandonaron el grupo extremista en los meses posteriores a nuestra liberación. El rumor del cristiano inmortal se extendió, sembrando profundas dudas entre sus filas. Uno de ellos, a quien llamaré Ahmed para proteger su identidad, describió su transformación así. Nos unimos a ellos buscando certeza en un mundo caótico, pero esa noche todas nuestras certezas se derrumbaron. Si nos equivocábamos sobre el poder de su Dios, ¿en qué más nos equivocábamos? Ahmed ahora lidera una pequeña comunidad cristiana en una ciudad siria, cuyo nombre no puedo revelar por razones de seguridad. Su conocimiento de la mentalidad y las operaciones de los extremistas lo ha convertido en un protector indispensable para muchos creyentes locales. Una vez, me dijo en una reunión clandestina, hoy soy yo quien los... En cuanto a mi familia, la noticia fue una mezcla de tristeza y esperanza. Mi madre y mis hermanas encontraron refugio en Canadá, donde poco a poco rehicieron sus vidas. Mi padre recibió un entierro digno gracias a los cristianos locales que recuperaron su cuerpo. Mi tío Ibrahim, quien me acompañó durante esta dura prueba, falleció el año pasado por complicaciones causadas por meses de tortura en cautiverio. Sus últimas palabras fueron de gratitud. Dios me ha permitido ver su mano obrando. Muero en paz, sobrino. Mi tío Boutros continúa su ministerio en secreto dentro de Siria, siempre en movimiento para evitar ser recapturado. Recibo mensajes suyos con regularidad, hablándome de una iglesia siria, como la zarza ardiente que vio Moisés. Arde, pero no se consume. En cuanto a Bassam, el joven que nos acompañó esa noche, llevó nuestro testimonio a Europa, hablando en iglesias y conferencias, difundiendo el mensaje de esperanza y fe que nos sostuvo. Bassam, el joven que viajó a Europa, se ha convertido en una voz joven y elocuente, un verdadero embajador para los cristianos olvidados de Oriente. Lleva el peso de esta misión con la energía y la esperanza que solo la juventud puede ofrecer. En cuanto a mí, sigo dividido entre 2 grandes desafíos: la necesidad de ser discreto para protegerme a mí mismo y a los demás,
y la llamada que siento a compartir la verdad de lo que este delicado equilibrio me ha llevado a trabajar más entre bastidores, fortaleciendo nuestra red de apoyo, coordinando rescates y ayudando a familias cristianas a huir del peligro. Cada familia que cruza la frontera en busca de seguridad, cada converso que encuentra un lugar para crecer en la fe, representa una victoria contra las fuerzas que intentaron silenciar nuestra voz para siempre. He aprendido de primera mano que la persecución religiosa rara vez extingue la llama de la fe. Como dijo Tertuliano hace siglos, la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Curiosamente, los intentos de destruir la fe acaban fortaleciéndola, haciéndola crecer de maneras impredecibles. Cada historia de persecución que escucho no hace más que confirmar esta profunda paradoja que he experimentado en carne propia. Cuando los occidentales me preguntan cómo pueden ayudar, mi respuesta siempre es la misma. Primero, nunca nos olviden, incluso cuando las noticias dejen de sonar. Segundo, valoren la libertad de practicar su religión abiertamente, porque es una bendición con la que muchos solo podemos soñar. Y tercero, recuerden, no somos héroes extraordinarios, somos personas comunes que han encontrado en Cristo algo más valioso que la vida misma. Miro hacia el futuro y no veo el fin de la persecución en Siria ni en los países vecinos en un futuro próximo. El extremismo religioso está profundamente arraigado, alimentado por guerras, conflictos geopolíticos y profundas desigualdades. Pero tampoco veo una iglesia derrotada. Veo una comunidad purificada por el fuego, más fuerte, más auténtica y más resiliente que nunca. Mi historia, llena de momentos de miedo, dolor e incluso milagros, me enseñó que Dios actúa precisamente donde parece estar ausente. Como le dije una vez a un grupo de refugiados, no somos héroes, simplemente somos creyentes, que hemos descubierto que Cristo vale más que la vida misma. Y si tuve que pasar por todo esto solo para aprender esto, entonces cada cicatriz, cada lágrima, cada miedo valió la pena. Mientras sigo trabajando en la sombra, llevando esperanza a los perseguidos y mostrando el camino a quienes la buscan, me sostiene una firme certeza. Ningún gobierno opresor, ninguna milicia terrorista, ninguna persecución cruel puede detener el avance del Evangelio. Aquella noche, cuando las balas fallaron y brilló una luz, esta verdad quedó grabada para siempre, no solo en mí, sino en todos los que la presenciaron. ¿Cuántos más tendrán que enfrentarse al pelotón de fusilamiento antes de que el mundo finalmente reconozca el poder del Dios? No lo sé, pero mientras tanto, historias como la mía demuestran que incluso las balas se doblan cuando Jesús se lo. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido ni podrá jamás extinguir.